principalmente de lo que es la vía clásica. Sabemos que, bueno, esta vía es la que más se relaciona con lo que sería el sistema inmunitario adaptativo. La vía clásica principalmente se activa por la presencia de complejos antígeno-anticuerpo. Acuérdense de este antígeno o este estímulo inmunológico, esta proteína o carbohidrato, lípido, que pertenece al patógeno, que se va a unir con el anticuerpo, y el anticuerpo puede ser o IgM o IgG, ¿de acuerdo? De las IgG, la única que no me va a activar, hay 4 tipos de IgG que vamos a ver después. La única que no me va a activar la vía clásica es la IgG4. Luego es pregunta de examen, esto es importante que sí lo sepan. Entonces, aquí vemos que, bueno, en el caso de la vía clásica siempre tiene que existir un complejo antígeno-anticuerpo. En las lectinas, bueno, pues no tiene nada que ver con los anticuerpos, pero tiene que haber una separación de una formación, más bien una formación de complejos de los diferentes componentes incluso del complemento. Entonces, para que se inicie, déjenme ponerles aquí. Permítanme tantito. Uy. Ok. Aquí, esta diapositiva me gusta porque aquí, fíjense, aquí tenemos las 3 vías, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la vía clásica, tenemos la vía de las lectinas ligadoras de Mananas y tenemos la vía alternativa. Entonces, la vía clásica necesariamente ocupa un complejo inmune antígeno anticuerpo. Sí puede ser activada por otras formas, pero ustedes quédense básicamente con esta idea. Las lectinas ligadoras de Mananas, pues bueno, son ciertos microbios que tienen ciertos grupos manosa en su superficie que pueden activar esta vía. Y la vía alternativa, esta sí puede ser desencadenada directamente por el virus, la bacteria, el hongo o incluso las células tumorales. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir una vez que está la presencia del estímulo? Pues bueno, en el caso de la vía clásica, la presencia de este estímulo me va a favorecer como la formación de ciertos complejos C1Q, en este caso el C1QRS. Este C1QRS me va a favorecer la fragmentación de ciertas proteínas que, como les decía, son simógenos, se tienen que separar para poder ser activadas. Entonces, separa C2, posteriormente esto me va a formar un complejo para la formación de la C3 convertasa. Ahorita ya nada más como para que tengan una visión un poquito más general. Entonces, bueno, acuérdense, la vía clásica, para que empiece a actuar, tiene que haber la formación de un complejo C1. Este complejo, bueno, pues se va a formar con la presencia de estos componentes del complemento, que es el C1Q, que son estos C1R, C1S. Y de hecho, si nosotros, estos han sido esquemas que han sido tomados, bueno, de ciertas micrografías electrónicas, y si se fijan, pues sí se apega, parece un ramo de flores aquí, ¿no? Entonces, pero tiene que ensamblar perfectamente para que pueda dar inicio a lo que es la vía clásica del complemento. La vía alternativa es una vía que, bueno, todo el tiempo estamos expuestos a microorganismos, y esta vía pues va a estar en un estado constante de activación. ¿De acuerdo? Entonces va a formar ciertos componentes del complemento, como el C3b,
que va a favorecer como un tipo de retroalimentación positiva para que se siga estimulando esta vía del complemento. Todas estas vías van a tener ciertos mecanismos reguladores, ¿sí? Como el C1 inhibidor, el factor H, proteínas cofactor de membrana, acelerador de la degradación, el factor I, la properdina, etcétera. Todo esto, el complemento se va a estar activando todo el tiempo y por consiguiente requiere mecanismos muy eficientes de regulación para que esto pues no genere daño al huésped, ¿no? Entonces aquí vemos ciertos puntos de la cascada de la vía alternativa en donde va a haber como cortes, como inhibiciones para evitar que continúe como en una fase ininterrumpida de activación. ¿Sí? Aquí vemos, bueno, la formación de diferentes reguladores que van a actuar, bueno, en diferentes vías, en la vía clásica, la proteína ligadora de C4b, por ejemplo, etcétera. Bueno, aquí vamos a ver que va a haber ciertos sitios en donde van a estar más frecuentemente localizados. Y bueno, el punto final de la activación de la cascada del complemento, pues es que se forme un complejo de ataque a la membrana. Realmente lo que va a hacer el complejo de ataque a la membrana es una estructura como un tipo de tubo para formar un poro transmembrana. Este complejo de ataque de la membrana va a estar constituido por C5b, 6, 7, 8, 9 y afortunadamente, bueno, se va a enlazar a la membrana de una manera como frágil, lo cual va a permitir que, bueno, pues se adhiera y se pueda despegar como fácilmente, a menos que haya ciertos como candados que permitan que este complejo de ataque permanezca y entonces genere pues la muerte celular, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, como una vez que ya se hizo la separación de diferentes enzimas, se formó, por ejemplo, en el caso de la cascada de la vía clásica, el C1QRS, luego el C4A, C4B, y luego se degrada el C2A, C2B, y luego se forma la C3 convertasa, y luego una vez que se forma la C3 convertasa, esta me puede separar el C5 y el C5 forma una C5 convertasa que se va a unir al C6, C7, C8, C9 y se va a poder anclar en la membrana de la célula que es atacada para que este C9 se unan varios C9 y se forme este poro que aquí vemos en esta micrografía electrónica que nos permita la fuga del contenido celular y pues la destrucción propiamente de la célula, ¿no? El problema es que este tipo de muerte celular pues sí favorece la liberación de muchos antígenos, autoantígenos más bien, hacia el exterior y bueno, pues nos puede favorecer la presencia de un proceso inflamatorio mucho, mucho más severo. El complemento, como les comentaba, bueno, tiene diferentes funciones, quimiotaxis, opsonización, lisis de las células diana, o bien sensibilización de la respuesta inmunitaria adaptativa. Hay algunos factores propiamente del complemento que van a tener funciones muy, muy específicas, el C3A, C5A, que van a actuar principalmente sobre macrófagos, sobre polimorfonucleares. Estos nos van a favorecer las propiedades de adhesión, es decir, la expresión de estas selectinas que comentábamos en el endotelio, que tienen que expresarse para que los leucocitos que andan circulando en el torrente circulatorio puedan adherirse y migrar. Van a favorecer la extravasación de estos leucocitos propiamente, la activación de diferentes fagocitos, la formación de radicales libres de oxígeno, aumentar esta expresión de las moléculas de adhesión. Acuérdense que no solo tiene efectos sobre el endotelio, también sobre los leucocitos para que estos expresen sus propias moléculas de adhesión. Pero también pueden actuar como anafilatoxinas, es decir, activar importantemente ciertas células que nos van a favorecer reacciones alérgicas, como es el caso de los mastocitos y los basófilos,
Y bueno, pues también van a tener como su regulación a través de la degradación por la N-carboxipeptidasa, ¿no? Entonces aquí vemos cómo estos dos factores de complemento que se conocemos como anafilotoxina C3A, C5A, pues nos van a favorecer lo que les acabo de decir, la expresión de moléculas de adhesión, moléculas de las integrinas, moléculas de adhesión, activación de macrófagos y la liberación de los gránulos de los mastocitos, que van a liberar dentro de estos gránulos una gran cantidad de sustancias que van a tener ciertas facultades vasoactivas, como histamina, bradicinina. Que regresando un poquito, por ejemplo, al asma, pues lo vamos a ver. ¿Qué es lo que le ocurre al paciente con asma? Pues tiene un proceso de broncoconstricción. ¿Por qué? Pues por contracción del músculo liso. Entonces, para que le ocurra eso a este paciente, pues tuvo que haber ocurrido necesariamente una activación del complemento, una liberación de todos estos gránulos de los mastocitos, las sustancias de estos gránulos, la actuación en las fibras musculares de los bronquios, la contracción del músculo lisobronquial, la liberación de moco, etcétera, para que el paciente comience con estos síntomas. Disculpe, pero el C3A y el C5A se activan al mismo tiempo. Pues sí, son liberados durante el proceso de la cascada del complemento. Ah, ok. ¿Sí? Sí, no es exactamente al mismo tiempo. Primero se libera el C3A y ya después, cuando se forma la C3 convertasa, me separa el C5 y ahí es donde separa el C5A del C5B, propiamente. ¿Sí? Es una secuencia. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Sí, de nada. Entonces, aquí vemos, bueno, pues los efectos dentro de los efectos de ciertas proteínas del complemento, pues vamos a ver, por ejemplo, en el caso de del aclaramiento, por ejemplo, de los eritrocitos a nivel del vaso, ¿no? Entonces, hay algunas proteínas del complemento que actúan como opsoninas, que se van a adherir, por ejemplo, a estos eritrocitos viejos, para que al momento que pasen por el vaso, pues sean fácilmente depurados, aclarados, es decir, eliminados propiamente. ¿De acuerdo? Hay algunos otros proteínas del complemento que también pueden actuar como opsoninas, como el C1Q, el C4 y el C4B. Y que bueno, pues nos pueden opsonizar el microorganismo y bueno, puede ser fagocitado mucho más fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces el complejo de ataque a la membrana pues es un poro que se inserta adentro de las capas, de las bicapas lipídicas. Y bueno, este mecanismo pues es muy eficaz contra las células que han sido infectadas por un virus. El problema es que, bueno, cuando esto se desencadena en grandes cantidades, les digo que libera una gran cantidad de antígenos, incluso autoantígenos. Por consiguiente, nos puede favorecer autoinmunidad o bien lisis por vecindad, es decir, o sea, que la respuesta sea como muy, muy severa y se favorezca la muerte de pues muchas otras más células. Sí sabemos que el complemento es un opsonizador muy potente, sabemos que puede volver 1000 veces más activas la acción propiamente de la fagocitosis, pero también la producción de anticuerpos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense aquí cómo tiene su efecto también muy, muy importante en la activación de los linfocitos B, incluso en los linfocitos T, en las células dendríticas foliculares. Bueno, pues tiene un efecto muy, muy importante en la activación de estas. Sabemos que si existe disfunción o pérdida de la función en alguna de las vías, pues se puede favorecer la presencia de más infecciones o ciertos procesos de enfermedades. Por ejemplo, pacientes que tienen deficiencia de estos componentes del complemento, por ejemplo, el C1QRS, el C4, van a desencadenar enfermedades que van a simular a lupus, por ejemplo, ¿no? La enfermedad tipo lupus, ¿sí? O incluso si tenemos deficiencia de C5, etcétera, pues bueno, esto nos puede favorecer
mayormente la presencia de infecciones por Neisseria, ¿no? Meningococo, etcétera. Entonces, por otro lado, vimos que, bueno, existen algunos reguladores de la cascada del complemento. Que, bueno, finalmente, acuérdense de las anafilatoxinas que les dije, bueno, van a favorecer la degranulación de los mastocitos, y estos mastocitos tienen ciertas sustancias que nos van a favorecer vasodilatación, broncoconstricción, producción de moco, etcétera. Y lo podemos ver expresado, pues yo le refería como asma, pero a veces puede ser como dermatitis, o otras ocasiones como angioedema hereditario, etcétera. El angioedema hereditario, principalmente, una de las causas que tiene la deficiencia del C1 inhibidor. Entonces, si no está este C1 inhibidor, que nos bloquea propiamente la formación de esta cascada clásica del complemento, pues podemos tener pacientes así, que van a estar generando angioedema continuamente, porque la vasodilatación es muy, muy importante, entonces se manifiesta como urticaria o como angioedema. ¿Para qué nos sirve también el complemento? Bueno, pues nos sirve para detectar algunos tipos de enfermedades. Hay dos maneras de escanear cómo está funcionando el complemento. Podemos vigilar si está presente y eficaz la cascada clásica mediante el CH50, o bien la vía alternativa del complemento mediante la monitorización de lo que sería el AH50. Sabemos la función tan importante que tiene el complemento en lo que es la fagocitosis, ¿sí? Acuérdense que favorece la opsonización, y también la eliminación, pues, de los microbios y la presencia de ciertas enzimas. Y vamos a ver cómo también tiene una influencia muy, muy importante en la activación de la inmunidad, su efecto para la activación de la inmunidad adaptativa. ¿Sí? Acuérdense que cualquier microbio que está opsonizado va a activar mucho más, por ejemplo, los linfocitos B, los linfocitos T, y también va a favorecer no solo la activación, sino la proliferación de estas estirpes celulares. Se dice que, bueno, pues, para que la inmunidad adaptativa tenga una activación mucho más eficaz, pues lo ideal es que no solo haya una señal a través del antígeno, en este caso del microbio, sino también es muy, muy importante que la activación de este linfocito sea a través del sistema inmunitario innato, ¿sí? Es decir, bueno, pues del apoyo del sistema inmunitario innato a través de la presencia de ciertos factores de complemento, ¿de acuerdo? Entonces esto pues nos va a favorecer una activación mucho más eficaz. Entonces acuérdense que, bueno, es importante para la respuesta inflamatoria, en el caso de infección, de lesiones tisulares. Aquí vemos las diferentes citocinas de la inmunidad innata. Es como un resumen. Este lo tienen en el libro, pero no se preocupen tanto por eso. Sabemos que la inflamación, pues bueno, va a tener como tal consecuencias muy, muy importantes. Sabemos que dentro de las consecuencias sistémicas, por ejemplo, de ciertas citocinas que se van a liberar durante este proceso de activación de la inmunidad innata, pues tenemos el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, que van a actuar sobre el hipotálamo y van a ser importantes inductores de la fiebre. Sabemos que estas mismas interleucina 6 y la interleucina 1 van a inducir a los hepatocitos a producir más reactantes de fase aguda. Y sabemos que, bueno, esto también tiene que estar regulado, porque si esto se produce en cantidades exageradas, pues nos puede favorecer enfermedades sistémicas, choque séptico, incluso la propia muerte del paciente por una exagerada respuesta proinflamatoria dada por el mismo sistema inmune, ¿no? Entonces sabemos, por ejemplo, en el caso del factor de necrosis tumoral,
que bueno, va a tener efectos sobre inhibición en la contractilidad miocárdica. Si no es adecuadamente regulado, pues nos puede favorecer trombosis intravascular, una pérdida de células musculares cuando es liberado sobre todo en forma crónica y muy exagerada. Y bueno, lo que estamos viendo incluso ahorita con COVID, ¿no? Síndromes de respuesta inflamatoria sistémica que se han venido presentando no solo en adultos, sino también en niños. Entonces, aquí si nosotros hacemos un acercamiento del efecto del factor de necrosis tumoral, cuando llega a su receptor en la célula, pues bueno, se van a liberar diferentes cascadas adentro de la célula que van a tener efecto muy importante sobre activación de ciertos genes e incluso se va a favorecer la apoptosis de estas células que están siendo afectadas, ¿no? Aquí vemos cómo, bueno, el factor de necrosis tumoral pues nos puede regular incluso la hematopoiesis. Y bueno, básicamente va a ser un mecanismo muy eficiente de protección contra las infecciones a nivel del escalón de lo que sería la inmunidad innata. Entonces, sabemos que por otro lado los interferones van a ser muy importantes en lo que es la respuesta antiviral. Antes el curso era un poquito más largo y teníamos la oportunidad de ver inmunidad frente a virus, bacterias, hongos, parásitos, pero pues ahorita por tiempo ya no nos va a dar la oportunidad, pero cuando nosotros hablamos de virus, pues es importante considerar que una de nuestras grandes protecciones son estos interferones, que básicamente van a inhibir la replicación vírica dentro de las células, nos van a favorecer el secuestro de estos linfocitos en los ganglios linfáticos, el interferón. ¿Se acuerdan que cuando ahorita que estábamos viendo lo de circulación de los linfocitos, el interferón 1 tiene mucho que ver en que ese linfocito, una vez que esté activado, permanezca ahí un poco más de tiempo para que pueda activarse adecuadamente, para que pueda ejercer efectos sobre otros linfocitos y para que pueda salir a la circulación ya propiamente a ubicarse en el sitio de la infección. Y también vemos, bueno, cómo este interferón 1 puede aumentar la citotoxicidad de los linfocitos NK y de los linfocitos T citotóxicos, los CD8. Y es importante el interferón porque también hace más reconocibles a las células infectadas, ¿no? Entonces, cuando una célula pues está infectada por un virus, la misma célula puede incluso llegar a producir este interferón para informar a las células no infectadas que hay un proceso no adecuado ahí alrededor, y esta célula puede protegerse, puede incrementar sus defensas. ¿Cómo las va a incrementar? Bueno, pues se empiezan a activar ciertas cascadas adentro de la célula que van a generar un efecto sobre la inhibición de las proteínas víricas, incluso se va a degradar más eficientemente la ARN viral y bueno, pues se va a activar ciertos genes para inhibir la expresión. Se va a hacer un bloqueo genético de la expresión de los genes víricos, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo podemos ver, bueno, pues si nosotros lo vemos desde el punto de vista bioquímico, pues aquí están las citocinas, el efecto que pueden tener estas citocinas, el factor de necrosis tumoral, interleucina 1 y 6 sobre el cerebro, pues a nivel del hipotálamo nos pueden favorecer la inducción de fiebre. Acuérdense que la fiebre es también un mecanismo protector. Cuando una persona tiene fiebre, se puede incrementar más de 50 veces la producción de todas las células del sistema inmune. Entonces, la fiebre de repente no es tan bueno apagarla de manera inmediata, porque sí es un estímulo para una replicación mucho más eficiente de las células del sistema inmune. Entonces, aquí vemos cómo a nivel del hígado, bueno, pues se favorece la producción de reactantes de fase aguda.
A nivel de la médula ósea, lo que les comentaba, bueno, pues un incremento en la producción de los leucocitos. ¿Cómo lo vamos a ver a nivel de clínica? Pues bueno, podemos ver ya efectos en la funcionalidad. En estos síndromes, por ejemplo, de inflamación multisistémica, pues bueno, o en estos pacientes que puedan llegar a tener un choque tóxico, pues vamos a poder observar una característica es que empiezan con gasto cardíaco bajo. Estos pacientes se edematizan, tienen coagulación intravascular diseminada por formación de trombos, y pueden empezar con algunos otros problemas metabólicos, incluso como resistencia a la insulina derivado pues de esta producción tan elevada. Y sabemos que, bueno, como todo en el sistema inmune va a tener una regulación, las mismas citocinas van a tener un efecto autorregulador. La interleucina 10 es como de las principales que regulan la respuesta de la inmunidad innata. Antagonistas de los receptores, acuérdense que, bueno, vamos a tener liberación de interleucina 1, que van a tener su efecto en los receptores de interleucina 1, pero incluso va a haber antagonistas de estos receptores de interleucina 1, ¿no? E incluso, bueno, puede haber ciertos receptores señuelo, o sea, receptores que no van a tener como tal una función adentro de la célula y que nada más sirven como para atrapar la interleucina y que ésta no tenga como tal un efecto adentro de la célula. Terminamos ahorita la clase. ¿Tienen alguna duda? ¿Todas? No, creo que no. Bueno, yo les aseguro que, bueno, si tomamos la clase, si logran leer, aunque sean las negrillas, de verdad, antes de la clase, las negrillas del texto, y ven la clase y posteriormente leen un poquito más del libro, de verdad lo van a comprender mucho mejor. Es importante que vayan al tiempo porque poco a poco esto se va complicando. ¿De acuerdo? De todas maneras. ¿Es el capítulo 3? Sí, creo que sí. Sí, me parece que sí, porque hay un capítulo que habla de circulación de linfocitos. Y, a ver, permíteme tantito. Déjame ver. Sí, me parece que sí. Si no, ahorita se los mando en un WhatsApp. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los capítulos de ahorita? No les mandé los de los capítulos, ¿verdad? Mil disculpas. Es que tuve por ahí una situación fuera de lo habitual en esta semana, pero sí les voy a mandar los capítulos. Se los mando en la tarde. Sí, por favor, doctora. Muchas gracias. No, al contrario. Que estén muy, muy bien. Y les comentaba si podríamos cambiar la siguiente clase, porque yo el siguiente sábado no les puedo dar clase. Entonces estábamos viendo la posibilidad de que fuera el miércoles. Sigo al pendiente a ver si me confirman. ¿De acuerdo? Sí, doctora, gracias. Doctora, ya le avisamos nosotros. Sí, me avisan entonces. Gracias, doctora. Ok, Gracias, doctora. Hasta muchísimas luego. gracias. Que pasen buen fin. Hasta luego. Buen día.